Buenas tardes y bienvenidos todos y muchas gracias por venir. Vamos a meditar esta tarde con la ayuda del Señor sobre el Salmo segundo. Meditar sobre los salmos, comprenderlos mejor, empezar a saborearlos, pues es algo que nos puede ser muy útil, porque sabéis que los salmos forman parte de la oración oficial de la Iglesia y conviene que sepamos saborearlos, disfrutarlos, de tal manera que cada vez que en misa, en el salmo responsorial aparezca un salmo o en la liturgia de las horas aparezca ese salmo, que lo podamos proclamar con conciencia de lo que dice y sacándole gusto, saboreándolo. Vamos a empezar rezando juntos, así como estamos, este salmo a dos coros. Empieza el coro de la derecha y de mi derecha, y iré con él, y seguís vosotros. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sión, mi monte santo. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando, no sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Bien, el marco histórico de este salmo, la referencia histórica que hay detrás de la literalidad del salmo, es la de una ceremonia de entronización real en Israel. Esa ceremonia tiene lugar en dos tiempos. Primero, en el templo de Jerusalén, donde el sacerdote le da la unción al rey, unge al rey, y el rey es aclamado por el pueblo. Entonces sale del templo y entra en el palacio real, donde toma posesión del trono real sentándose en él. Y entonces recibe el homenaje de los ancianos del pueblo, de los jefes de las tribus y de los representantes de las naciones vecinas que se postran ante él y le besan el pie. Este salmo, todos los salmos nacieron en primer lugar, nacieron todos en Israel, naturalmente, y por lo tanto los primeros en orar este salmo han sido los judíos. Y en este salmo, como veis, la primera estrofa presenta la escena de un mundo que se ha rebelado contra el Señor y su ungido. ¿Quién es su ungido? Su ungido, en la mentalidad del salmo, es el rey escogido por Dios para reinar en Israel. Pero como el Dios de Israel es el único Dios verdadero, el único Dios que en verdad existe, y como es el dueño de toda la tierra, pues en el fondo, en el Salmo se piensa que ese rey que reina en Israel, pero tiene una autoridad virtual, potencial, sobre todos los pueblos del mundo, porque es el rey que ha puesto Dios, el Dios de Israel. Pero como el Dios de Israel es el dueño del mundo entero, aunque lo haya puesto en Israel, en Jerusalén,
en el fondo se piensa es el rey de toda la tierra. Así es como nace el Salmo, con esta mentalidad detrás. Evidentemente, esta mentalidad encierra una tentación. La tentación es la de entender que ese rey va a alcanzar un poder político universal y que como Dios es Dios mismo quien lo ha nombrado, pues que entonces Dios estaría al servicio de esa realeza, garantizándola y blindándola frente a sus enemigos. De modo que al final quedaría siempre la duda de saber si está Dios al servicio del rey o el rey al servicio de Dios. No sé si me entendéis, ¿no? Porque los judíos, de hecho, a menudo han tenido esa tentación, pensar, Jerusalén no puede ser derrotada nunca, porque ahí está el rey que ha puesto Dios y por lo tanto Dios mismo defiende a Jerusalén. Esa tentación la tuvieron y el Señor, para curarlos de esa tentación, ¿qué hizo? Hizo que cayera Jerusalén. Ellos estaban allí diciendo, Jerusalén no puede caer porque aquí está el rey que ha puesto Dios y ese rey es en el fondo el rey del mundo entero porque lo ha puesto Dios, por lo tanto no puede caer. Y el Señor dijo, ahora verás. Y en el año 587 a.C., pues fue por allí Nabucodonosor y tomó Jerusalén y llevó a Israel al exilio. Y en ese momento la dinastía davídica, los sucesores del rey David, pues se interrumpió esa dinastía davídica y hasta el día de hoy no ha sido restaurada. Claro, cuando más adelante vuelve Israel del exilio, en el exilio Israel lo ha pasado mal, pero el Señor ha aprovechado esa situación para que comprendan algunas cosas. Entonces, a partir de ahí, la manera de rezar este salmo en Israel cambia, porque ellos ya, como no tienen rey, cuando leen este salmo, pues piensan en un rey futuro, en el rey futuro que vendrá. Ese rey futuro es el Mesías rey, y aplican todo lo de este salmo a ese futuro rey que vendrá, que es el Mesías. Con lo cual, este salmo se convierte, en cierto modo, en soporte de la esperanza judía. La esperanza del pueblo de Israel se expresa al orar este salmo, pensando en el Mesías Rey que vendrá. El Salmo segundo es un salmo mesiánico que presenta al Mesías como Hijo de Dios, como depositario de la alianza. La fórmula de la alianza en el Deuteronomio es: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y esa fórmula después se ha adaptado a la figura del rey David y se ha convertido en: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, como le dijo Dios a David por medio del profeta Natán, cuando le prometió una descendencia suya cuya realeza será consolidada para siempre. Ahora, cuando los judíos rezan este salmo, pues piensan en esa descendencia del rey David que tiene que venir y que reinará para siempre. Los cristianos recogen este salmo como toda la herencia de Israel y pensamos que la promesa hecha a David se ha cumplido en Jesús, que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, tal como lo subraya con fuerza la carta a los Hebreos, y que es el Hijo de Dios no en virtud de una unción material con aceite que se ha hecho en el Templo de Jerusalén en un determinado momento de la historia, no,
sino en virtud de la unción eterna que en el seno del Padre posee el Hijo. Y esa unción es el Espíritu Santo. Y todo eso ha ocurrido en la eternidad, en el seno del Dios uno y trino. Cuando el Hijo se hace hombre, viene el ungido del Señor, que no necesita que ningún sacerdote de aquí de la tierra lo unja con aceite, porque posee el óleo de alegría, que es el Espíritu Santo, desde toda la eternidad, y lo posee como algo propio. Todo esto es lo que los cristianos empiezan a comprender. Y entonces los apóstoles, al predicar, utilizan este salmo. Y utilizan este salmo para denunciar el complot que Herodes y Pilato urdieron contra Jesús, y para resaltar la victoria que Dios le dio a Jesús resucitándolo de entre los muertos, y para entender que la resurrección de Cristo es su entronización mesiánica, que ese día Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado, según dice literalmente la carta a los hebreos. La realeza mesiánica de Jesús no es la de un rey conquistador y dominador, como supone el Salmo en su origen, sino que es toda ella una realeza espiritual, una realeza que no es de este mundo, tal como Jesús le dijo a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres rey? Y el Señor le contestó, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados habrían guerreado por mí. Por lo tanto, los cristianos entendemos que este Salmo segundo habla de Cristo resucitado, entronizado a la derecha del Padre, y que es el Mesías, el Hijo de Dios, y que reina sobre el mundo entero, pero con una realeza espiritual, no con una realeza política. En el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, esto que digo se ve porque Pedro y Juan han sido detenidos por el Sanedrín, y cuando los libran y van donde está reunida la primera comunidad cristiana allí en Jerusalén, y entonces ellos hacen una oración de acción de gracias al Señor por haber librado a Pedro y a Juan. Y en esa oración citan el Salmo segundo, y citan el Salmo segundo como el salmo que describe la situación de las naciones que se rebelan contra el ungido del Señor. Ahí las naciones significan Herodes y Pilato, y cómo el Señor da la victoria a su ungido resucitándolo de entre los muertos. Para San Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, la pasión y la muerte de Jesús no fue un accidente imprevisto, sino el cumplimiento del proyecto misterioso que Dios mismo había anunciado en este salmo, ya con siglos de antelación. También en el libro del Apocalipsis encontramos citado este salmo. Al final del mensaje dirigido a la iglesia de Tiatira, leemos: al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regirá con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla, que lo hemos dicho en el Salmo, ahora después lo volveremos a considerar. Por lo tanto, se dice que los vencedores del combate de la fe participarán en la victoria de Cristo.
Y esto se dice citando al Salmo segundo, evocando el Salmo segundo. También en el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando se habla de la victoria de Cristo, se dice que Él regirá las naciones con cetro de hierro, que es otra frase de este Salmo. Por lo tanto, el Nuevo Testamento contempla a Cristo resucitado y ve en Él el que ha recibido de Dios el título de Rey, pero de una realeza que no es política, una realeza que le convierte en el instaurador del reino de Dios. Y en esta perspectiva, las malas potencias, es decir, los poderes espirituales contrarios a Dios, pues siguen actuando dentro de la historia humana y por lo tanto se rebelan contra ese ungido del Señor. No quieren someterse a su poder. Y como proclama el Salmo, esto es una equivocación y una ridiculez, porque Dios dará la victoria a su ungido. Se la ha dado ya resucitándolo de entre los muertos y se la dará de manera definitiva y total en su segunda venida, en la venida gloriosa. Eusebio de Cesarea, que es uno de los padres de la Iglesia, dice que los adversarios que se levantan contra el Señor y contra su Mesías no son solo algunos de los judíos de su tiempo, sino también los reyes de la Iglesia que se sublevan los reyes de las naciones, es decir, los reyes del mundo, que se sublevan contra la Iglesia, porque no quieren aceptar el dominio de Cristo mediante la Iglesia. Eusebio de Cesarea añade aquí la Iglesia, como diciendo, el ungido del Señor es Cristo, pero como Cristo se ha dado a sí mismo un cuerpo que es la Iglesia, quien se rebela contra la Iglesia se está rebelando también contra el ungido del Señor. Bien, esto por ver un poco cómo este salmo empezó a decirse en Israel, cómo lo entendieron y lo entendemos los cristianos. Y ahora hagamos una reflexión, aunque sea breve, para decir, en el fondo, en este salmo, ¿de qué se habla? Y podríamos decir, se habla de que Dios es todopoderoso, de que Dios es todopoderoso, de que nada escapa a su poder. Hablar de la omnipotencia de Dios es algo que hoy en día no está de moda, porque a la gente no le gusta hoy en día que le digan que Dios lo puede todo. A la gente le gusta que Dios sea una especie de terapeuta que me ayuda, que me cura, que me acompaña, que me sana, que me da la mano y tal. Pero eso de presentar a Dios como el Todopoderoso, como el Omnipotente, no está de moda. Lo cual no quita que efectivamente Dios sea el Omnipotente. Y precisamente porque es el Omnipotente, pues puede salvarme y puede curarme y puede ayudarme, pero precisamente porque todo está sometido a su poder. También los males que nos afligen a cada uno de nosotros. La verdadera omnipotencia, pues, consiste en la capacidad de crear unos seres libres, capaces de decirle a Dios que no, capaces de oponerse a Dios. Y Dios ha demostrado su omnipotencia al crear a esos seres libres, que son en primer lugar los ángeles y en segundo lugar nosotros los hombres. Ahí es donde se ve que Dios es omnipotente, porque mirad, el universo entero es incapaz de crear un solo ser libre. El universo entero no produce seres libres. El único capaz de suscitar seres libres y que los ha suscitado es Dios, es el Señor.
Y este salmo canta la omnipotencia de Dios. Y es bueno recordar esta gran verdad de la omnipotencia de Dios, porque de lo contrario reducimos a Dios a una especie de coleguilla simpático y bondadoso, pero que, en fin, que sirve para un poquito más de lo que servimos nosotros. Pero Dios no es ese. Dios es efectivamente el primero y el último, el alfa y la omega, el todopoderoso, y es el que nos ha creado a nosotros y ha creado no solo el universo, sino los seres libres. Bien, dicho esto, vayamos ahora leyendo el Salmo y comentando versículo a versículo. El Salmo empieza diciendo: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Este salmo se inicia con una pregunta que no tiene respuesta lógica, porque se pregunta por algo absurdo, que es: ¿por qué los hombres se rebelan contra Dios? Hace falta estar loco para rebelarse contra Dios. Hombre, si Dios fuera un colega mío, pues me puedo rebelar contra él, a lo mejor le gano. Pero si Dios es Dios, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Sublevarse contra Dios es un fracaso, tiene asegurado el fracaso. Se puede pensar que es el salmista quien se hace esta pregunta, o incluso se podría pensar que es Dios mismo quien se hace esta pregunta, como diciendo: ¿pero cómo es posible que sean tan tontos que se sublevan contra mí? La rebelión del hombre frente a la omnipotencia del Creador es absurda y es vana, es inútil. Y sin embargo se produce. Es más, determina el rostro del mundo en el que vivimos. Es la situación normal en la que nos encontramos nosotros. Nosotros nos encontramos viviendo en un mundo en el que la mayoría de las personas se han rebelado contra Dios y han dicho: rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. ¿Qué es eso de tener que vivir sometidos a los mandamientos de la ley de Dios? Eso es un yugo. Eso son como unas coyundas que nos guían fuera. Y nosotros estamos en un mundo así, un mundo que se ha rebelado contra Dios. Ese cambio, los que son de mi edad, pues lo hemos visto muy claramente, porque hemos visto como poco a poco, Dios ha sido barrido de todo y la vida se ha ido organizando como si Dios no existiera. Y las cosas más contrarias a la ley de Dios se convierten en normales, porque hablan de ellas en televisión como las cosas más normales del mundo. Hay una rebelión contra Dios. Y la rebelión contra Dios es, en primer lugar, una rebelión contra su ungido, es decir, contra un ser concreto al que Dios nombra Rey del universo. Ese ser concreto es Cristo. Y eso es lo que el hombre no soporta. Porque si Dios le diera al hombre una idea, el hombre a lo mejor la aceptaría, pero que le diga: el camino para venir a mí es esa persona concreta, Jesús de Nazaret, que nació en Belén de Judá, etcétera, etcétera, eso el hombre de hoy no lo soporta.
Si Dios hubiera dicho, para venir a mí, seguid el imperativo categórico, hombre, eso, pues quizá el hombre lo habría aceptado. Es una idea universal, es un principio abstracto, pero Dios no ha procedido así. No nos ha dado un sistema de valores, no nos ha dado un criterio racional o moral, nos ha dado su ungido. Y ha dicho, este hombre es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Es decir, y nadie llega a Dios sino por el ungido de Dios, que es Cristo. Y entonces los hombres se rebelan y dicen, oye, ¿por qué tiene que ser a través de él? ¿Y si yo quiero ir a través de Mahoma? ¿Y si yo quiero ir a través de Confucio? ¿Y si yo quiero ir a través de Buda? ¿Y si yo quiero ir? Y de ahí la rebelión. La rebelión. Porque, ¿qué tiene ese hombre que no tenga yo? Si es un hombre. ¿Entendéis? La rebelión contra Dios es una rebelión contra la libertad de Dios, que para salvarnos, para que lleguemos a Él, nos ha dado un ungido, Cristo, Jesús de Nazaret. Y es esa particularidad del ungido lo que los hombres sienten como una provocación. Ya San Agustín afirmó que lo que los hombres dicen significa obremos de modo que no se nos amarre ni se nos imponga la religión cristiana. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, dice el versículo 4. Es decir, el Señor desde el cielo contempla la rebelión de los hombres y sonríe. Dice un escritor, si quieres hacer sonreír a Dios, cuéntale tus planes. Bueno, pero aquí hay más, Aquí no se trata solo de constatar la limitación y la finitud del ser humano, sino se trata de algo más grave, una positiva rebeldía contra la voluntad de Dios. Por eso la sonrisa de Dios no es una sonrisa de conmiseración comprensiva, sino de burla. Dios se ríe de su sublevación. San Agustín extiende esta sonrisa de Dios al cuerpo de Cristo, es decir, a los cristianos, a quienes Dios les ha revelado su reinado universal sobre el universo y que reciben de él la luz para entender que quienes se oponen al reinado de Cristo están en un empeño vano. Es decir, San Agustín dice, nosotros los cristianos, cuando vemos la rebelión contra Dios y contra su ungido, pues nos reímos, porque sabemos que la victoria es de Dios. Y es verdad, pero también sabemos que esa victoria llegará al final. Y que hasta que llegue ese final, pues nosotros tenemos que vivir en medio de hombres que se han sublevado contra Dios y que mantienen su sublevación contra el Señor y contra su ungido. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera, dice el versículo 5. San Agustín explica que la ira y la cólera de Dios no ha de entenderse como la nuestra, o sea, como una reacción afectiva, emocional, ¿no? Irracional, que se produce en nosotros. No, Dios no se enfada así. La ira de Dios, la cólera de Dios, no es un enfado. Es, digamos, la expresión de la consecuencia ontológica natural que produce la desobediencia a sus mandamientos. Porque mirad, los mandamientos de Dios no son caprichos de Dios. No son caprichos de Dios. No es que Dios haya dicho, mira, porque me da la gana, no cometerás actos impuros.
Pero si me hubiera dado la gana mandarte que los cometieras, pues sería estupendo. No. No son caprichos de Dios. Los mandamientos de Dios expresan la racionalidad profunda del ser humano, las reglas del juego del ser humano, para que el ser humano sea humano de verdad, para que crezca y para que vaya alcanzando su plenitud. Por lo tanto, la cólera de Dios no es sino la manifestación de los efectos que produce la desobediencia a sus mandamientos. Y esos efectos se pueden resumir diciendo la muerte del hombre, la miseria del hombre, el hombre reducido a una especie de Pithecanthropus erectus que no sabe ni dónde tiene la mano derecha ni la mano izquierda, porque lo único que sabe es satisfacer sus necesidades biológicas, como mucho biopsíquicas, y nada más. Una miseria. Cuando uno ve a los hombres así, pues ve un espectáculo muy triste. Ese espectáculo tan triste es la manifestación de la cólera de Dios. Pero que no es un enfado de Dios, es el respeto de la libertad del hombre. Dios dice, sí, no cumples mis mandamientos, tranquilo, tú mismo comerás el fruto de tu desobediencia, tú mismo te llenarás de amargura, tú mismo. También sugiere San Agustín que esta violación de la ley del Señor produce en los creyentes y en las almas justas una profunda tristeza. Es decir, San Agustín dice, y nosotros, los creyentes, los cristianos, cuando vemos esta rebelión contra Dios, eso nos produce una profunda tristeza. Y esa tristeza, sigue diciendo él, se hace en nosotros oración para que esos hombres no se pierdan, para que, a pesar del desastre hacia el que caminan, que ese desastre no se cumpla, que al final la misericordia de Dios les conceda la conversión. Es importante esto, que nosotros, en primer lugar, no nos salgamos de los mandamientos de Dios, porque eso es lo que nos hace ser y lo que nos hace crecer. Y en segundo lugar, que cuando veamos que un montonazo de gente se ha salido de los mandamientos de Dios, los ignora, vive como si no existiera Dios ni sus mandamientos, que en vez de decir arderán en el infierno, no, hombre, no, digamos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Si leéis el libro de Jonás, lo podéis leer esta noche en casa porque es muy cortito y es muy divertido, ¿no? Pues Jonás al final se enfada con Dios porque Dios ha tenido misericordia de los ninivitas. O sea, Jonás, al ver que los ninivitas, quería que Dios condenara a los ninivitas. Y Dios al final se apiada y los perdona. Y entonces Jonás se pone triste y se enfada con Dios, ¿no? Y Dios le dice, pero hombre, tú estás triste por este ricino que se ha muerto, un arbolito que le daba sombra y que se ha muerto. Estás triste por eso y no quieres que yo me compadezca. Tú te compadeces por el árbol y no quieres que yo me compadezca de todos estos hombres y mujeres que no saben dónde tienen la mano izquierda y la derecha. Esa expresión a mí me hace mucha gracia. Pero si son tan pobres que no saben. Y mira, al final han hecho caso de tu predicación, la que tú les has dado de parte mía, y yo me he apiadado de ellos. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Os suena, ¿verdad? Lo digo para que nosotros no seamos como Jonás,
que se enfadó porque Dios los perdonó. Al contrario, oremos para que el Señor conceda la conversión a todos y todos los hombres puedan ser salvados. Y sigue diciendo el Salmo: yo mismo he establecido a mi Rey en Sión, mi monte santo. Ahora es Dios quien habla para proclamar que es Él mismo quien ha constituido a Cristo como Rey en Sión, es decir, en la Iglesia. Es evidente que estas palabras se dicen de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si la palabra Sión significa la Iglesia, el sentido es este: yo he sido constituido Rey por el Señor sobre su santa Iglesia, dice San Agustín hablando de Cristo. A través de la Iglesia, Dios va construyendo su reino en el mundo, según lo que dice San Pablo: todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Pues la Iglesia es el cuerpo de Cristo, el lugar donde los hombres somos alcanzados por Él y empezamos a pertenecerle a Él. Y como a nosotros nos pertenece el universo porque Él nos lo ha regalado, pues entonces el universo todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Y de esa manera se va construyendo el reino de Dios en el mundo. San Pablo contempla este misterio en la carta a los Romanos y escribe: la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es decir, San Pablo dice: el mundo está estropeado por el pecado, pero a vosotros se os ha dado la gracia. Como el mundo es vuestro, si vosotros vivís en gracia, la gracia que hay en vosotros va pasando poquito a poco al mundo. Y de la misma manera que vosotros os sometéis a la ley de Dios, a la ley del Espíritu Santo, el mundo se va sometiendo también a esa ley a través de vosotros. Es decir, la ecología más importante es vivir en gracia de Dios. Esa es la ecología más importante, vivir en gracia de Dios, para que la gracia que hay en nosotros vaya pasando de nosotros al universo. Es el hombre quien lleva en su libertad el destino del universo. Si el hombre adhiere a Cristo y se deja santificar por Él, el universo empieza a participar de la gloria de los hijos de Dios. Mientras que si el hombre se subleva contra Cristo, somete a la vanidad de la corrupción, a la inconsistencia, el universo que lleva en su ser. Y sigue diciendo el Salmo: voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. El rey proclama el decreto del Señor por el cual ha sido constituido rey. Esto es el recuerdo de la alianza davídica, de la alianza que hizo Dios con el rey David. Por este decreto el rey ha sido proclamado hijo de Dios y ha recibido de Dios en herencia todas las naciones, o sea, la tierra entera, y su cetro guerrero tendrá siempre razón frente a sus enemigos. Por eso, en los versículos siguientes, se invita a todos los reyes de la tierra a entrar en razón y a someterse al ungido del Señor.
Pero el Salmo dice, yo te he engendrado hoy. La palabra hoy se refiere, en primer lugar, a la eternidad en la que habita Dios, porque la eternidad es un hoy sin pasado y sin futuro. Nosotros vivimos en el tiempo, y el tiempo está hecho de pasado, presente, que es hoy, y futuro. Pero la eternidad es un hoy sin pasado y sin futuro. Es un hoy ininterrumpido, sin ayer ni mañana. Por ello, la fe pura y católica, dice San Agustín, anuncia la generación eterna de la sabiduría y del poder de Dios, el cual es el Hijo unigénito. Es decir, San Agustín explica, este hoy, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, significa en primer lugar que en el hoy de la eternidad, el Padre desde toda la eternidad le ha dicho al Hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es el primer significado del hoy. Pero hay un segundo significado, referido a la historia humana, es decir, al tiempo en el que vivimos nosotros, y expresa el deseo de que las naciones se congreguen bajo el nombre cristiano y así se rediman de la muerte y las posea Dios, sigue diciendo San Agustín, que precisa que la expresión los confines de la tierra, pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra, es lo mismo que decir las naciones, es decir, todos los pueblos de la tierra. Lo cual significa el hoy de la evangelización, el hoy de la misión por la cual se anuncia Jesucristo a los hombres y se les invita a que libremente se sometan a Él. Por lo tanto, ese hoy del Salmo, yo te he engendrado hoy, significa en primer lugar la eternidad, y es la Santa Trinidad. En segundo lugar, la evangelización, el anuncio de Cristo a las naciones, a todos los pueblos y al mundo entero, y anunciar el Evangelio, para que libremente los hombres, por la fe y por el bautismo, se sometan a Dios. Y después dice, una vez que se hayan sometido a Dios, las naciones las gobernarás con vara de hierro, lo cual quiere decir con una justicia inflexible. Lo cual quiere decir, lo que dice Dios no tiene apelación. Nosotros escuchamos en los juicios que se hacen aquí, ¿no? Pero puede apelar, y apela a una instancia superior. Sí, pero cuando es Dios quien juzga, no hay instancia superior. Por lo tanto, cuando Dios da la sentencia, no hay instancia superior. No se puede apelar a nadie. Por lo tanto, el juicio de Dios es inapelable. Por eso los cristianos tenemos que no tomarnos demasiado en serio los juicios de los hombres. Los hombres a veces nos ensalzan y a veces nos denigran. Y lo que la palabra de Dios nos ha enseñado es, mira, cuando te ensalcen no te hinches como un pavo, y cuando te denigren no te deprimas, porque el único juicio que vale es el de Dios. Y Dios todavía no lo ha dado. Cuando lo dé, será inapelable. Los gobernarás con vara de hierro, con cetro de hierro. Pero todavía no lo ha dado. En el credo decimos, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos, entonces Él dará ahí su juicio inapelable y la vara de hierro del Mesías se impondrá para siempre, sin apelación. Y después añade,
los quebrarás como jarro de loza. Esto hay una curiosidad que a mí me ha hecho gracia. Parece ser que en aquel tiempo, cuando se compuso este salmo, en los reyes de Oriente Medio solían tener, en el palacio del rey, solían tener unas figuritas de loza, de barro, que representaban a los reyes vecinos. Por ejemplo, el rey de Israel tenía una figurita que representaba, pongamos por caso, al rey de Siria, al rey de Babilonia, al rey de Egipto, al rey de los países vecinos. Y cuando decidían declararle la guerra a uno de esos reyes, cogían la figurita y ¡pum!, la tiraban al suelo para romperla, como diciendo, voy a destruir a este rey. Por eso el Salmo, recogiendo quizá, seguramente esa costumbre, dice, los quebrarás como jarro de loza, o sea, ante ti no tendrán ninguna fuerza. Lo cual, explica San Agustín, quebrantarás en ellos los deseos terrenos y las ocupaciones inmundas del hombre viejo y todo lo que contrajeron y brotó del limo pecador. San Agustín hace una interpretación espiritual, que en el fondo es la que nos interesa, porque cuando yo digo ese salmo, en el fondo le tengo que decir al Señor, Señor, coge a esos reyezuelos que hay en mí, que son mi orgullo, mi pereza, mi avaricia, mi lujuria, etcétera, cógelos y quebrántalos como jarro de loza. Tíralos al suelo y rómpelos, para que en mí solo reines tú. Quebranta a tus enemigos en mí como si fueran figuritas de loza. Tíralas al suelo, rómpelas y reina tú en mí con vara de hierro. Porque cuando tú reinas en mí con vara de hierro, es cuando yo soy yo de verdad. Y cuando yo me sublevo contra tu yugo, los otros reyezuelos, que son los 7 pecados capitales, empiezan a hacer de mí lo que les da la gana. Y entonces yo no soy yo, sino que soy un cascarón de nuez llevado por la corriente. Una pena, ¿eh? Tú has creado un ser maravilloso y ese ser maravilloso se convierte en una piltrafila. Por eso, Señor, quebranta a tus enemigos en mí, rómpelos como jarro, como figuras de loza. La insurrección contra la pretensión del reinado de Dios supone la autodestrucción de los rebeldes. Y es que la ley de Dios es la ley del propio ser de la creación. Pídeme y te daré, dice Dios a su ungido. Consciente de ser este ungido, Cristo le dijo a Pedro, ¿piensas que no puedo rogar a mi Padre que al punto pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Luego Jesús sabe que puede pedirle eso al Padre y el Padre se lo daría, pero Jesús no se lo pidió, porque el juicio de Dios sobre el pecado tenía que acontecer de la manera que Dios había pensado. Y esa manera era la cruz. Tenía que subir Cristo a la cruz llevando el pecado del mundo para dar muerte a la enemistad por medio de la cruz en su propio cuerpo, como dice la carta a los Efesios. Él, Cristo, representa vicariamente a la humanidad rebelde y se deja traspasar con vara de hierro. Cuando el centurión le mete la lanza en su corazón, se deja traspasar con vara de hierro. Por eso, el Viernes Santo, la Iglesia lee este salmo. ¿Por qué? Porque, amigo, aquí se está cumpliendo, se está cumpliendo el designio divino en la manera paradójica
que Dios ha querido realizarlo, que ha sido a través de la cruz de Cristo. Nosotros, al pronunciar estas palabras, pensamos también en nuestro mundo personal interior, donde hay tantos y tantos reyes y tantas naciones que no quieren aceptar el reinado del Mesías. Porque claro, dentro de cada uno de nosotros, pues en fin, como digo yo, los 7 pecados capitales, pues son las 7 naciones que se sublevan contra el Señor y contra su Mesías. Están en mí. Por lo tanto, nosotros al rezar este salmo le pedimos al Señor con ganas: Señor, somete a esas naciones que hay en mí con vara de hierro y destruye a esos reyes como jarros de loza. Quiébralos, quebranta su poder para que yo sea completamente tuyo. Y sigue diciendo el salmo: y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando, no sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Ya hemos dicho que la ira de Dios es el reverso de la rebelión contra Dios en la que el mundo se encuentra. La rebelión contra Dios tiene 2 caras. La que se ve aquí, que ya estamos libres, fuera los mandamientos de Dios, vivamos como queramos, venga, tal cual, ¿no? Tú eres el dueño de ti mismo, haz contigo lo que quieras, que no te mande nadie. Esa es una cara. Y la otra cara es la miseria en la que el hombre cae cuando vive así. Porque el hombre, en cierto modo, si se rebela contra Dios, no necesita enemigos. Ya él mismo es su propio enemigo por esa rebelión en la que ha entrado contra Dios. No hay ninguna huida de esta ira de Dios, porque nadie se escapa de Dios. San Pablo dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cómo se revela? Pues haciendo ver a lo que conduce esa impiedad y esa injusticia de los hombres. Haciéndolo ver, nada más. ¿Y qué es lo que vemos? Pues mirad lo que dice la carta a los romanos. Dice que los hombres que se han rebelado contra Dios están llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. El retrato es bastante fuerte, Pero si uno pone las noticias y escucha atentamente, encuentra mucho de esto, Encuentra mucho de esto, si se fija bien. Pues San Pablo dice, esto es la ira de Dios. O sea, son las consecuencias de la rebelión contra Dios. Por eso el Salmo termina diciendo, ahora reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Venga, sed sensatos y someteos a Dios. Poned la propia causa completamente en las manos de Dios, porque al fin y al cabo estamos en las manos de Dios. La única diferencia es si estamos en esas manos voluntariamente y amorosamente o estamos en esas manos contra nuestra voluntad y protestando. Si estamos amorosamente en esas manos nos reparan y nos construyen y nos van conduciendo hacia nuestra propia plenitud. Pero si estamos en esas manos
de manera rebelde a la fuerza y enfadados, pues entonces la ira de Dios se manifiesta en nosotros. Si somos sensatos, nos percatamos de que delante de Dios no nos queda ninguna posibilidad de huir más que hacia Dios mismo. Como dice el Salmo 138, ¿a dónde iré lejos de tu rostro? ¿A dónde escaparé de tu mirada? ¿Es que puedo ir a algún lado donde no esté Dios? No, porque todo, la creación entera, está en las manos de Dios. Por lo tanto, pongámonos amorosamente en esas manos, porque esas son las mejores manos, las que más nos aman, las que nos construyen, las que quieren conducirnos a cada uno de nosotros a la plenitud de belleza para la cual Dios nos ha creado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.